Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos para hablar de un tema que es habitual, que es constante y que yo creo que es muy interesante. Evidentemente podría hacer un echando al freno hablando otra vez de otra polémica en vestuario, no me interesa, sabéis que este no es el estilo del canal. Y quiero hablar de algo que me estoy dando cuenta a medida que veo cada vez más wrestling y más wrestling y más wrestling antiguo sobre todo. El overbooking. Hay un problema gravísimo de overbooking. Y es que el overbooking a mí me gusta, es decir, que un combate esté buqueado por encima, que haya intervenciones, que haya apariciones. A mí es una de las cosas que más me gusta del wrestling. Pero hay un problema, que es cuando es booking sobre booking, en un show sobrebuqueado, en un combate overbuqueado, con luchadores que tal y que cual. Y es el problema que estoy teniendo ahora mismo con TNA, sobre todo con la TNA de 2012. Yo soy de la firme creencia de que la Attitude funciona, a pesar de que a veces se calienten un poco con las intervenciones, porque funcionan más o menos bien. Es decir, porque si tienes 3 intervenciones, las 3 tienen sentido, no dan lugar a falsos finales que luego se aprovechan, y que al final en la Attitude es cierto que hay muchas veces que pasa. Estoy pensando, por ejemplo, en el 99, los últimos meses de Russo, que es todo el rato intervención tras intervención, o en el año 2000, que lo tenéis, por ejemplo, también en una de las fotos que es la foto de inicio, que es la del de Rock contra Foley, contra Show, contra Triple H, que hay un problema de sobresaturación. Es decir, aparece un luchador, vale, aparecen 2, vale, aparecen 3, bueno, porque aparecen 3, aparece el manager que traiciona a no sé quién, pero esa traición no tiene efecto porque no sé quién traiciona al otro, porque el otro traiciona a no sé quién, y evidentemente estos cambios de guión, estos giros de guión, funcionan muy bien si son especiales. Es decir, si ocurre solo en un combate el show funciona. Si ocurre como por ejemplo en Survivor Series 2001, donde el gran feudo, el gran tema es el final, funciona bien. Es decir, ¿a qué me refiero? A que si el final es, gana, por ejemplo, para que nos entendamos, Kurt Angle traiciona al Team WCW para unirse a WWF, mientras que Jericho traiciona a WWF para unirse a WCW. Encaja bien en la storyline, no hay un problema de que sea muy pesado, funciona bien. Pero si, por ejemplo, en el combate anterior hubiéramos tenido una intervención, en el combate posterior vamos a tener una intervención y entre medias vamos a tener una intervención, sí que cansa, para que nos entendamos, para que asumáis a qué me refiero. Actualmente estamos viendo TNA 2011, ¿vale? En TNA 2011 hay un combate que a mí me gusta bastante, que es el Kurt Angle contra Jeff Jarrett, el combate que celebran en el pay-per-view de Against All Odds, del cual vais a ver la review el martes. ¿Cuál es el problema de este combate? Que yo lo comento también en la review. Que tiene un punto muy chulo, pero a su vez es intervención con sillazo que debería acabar el combate, no lo acaba. Intervención con low blow que debería acabar el combate, no lo hace. Tercera intervención, ahora sí, con low blow, sillazo y stroke que ganan. Vale, hay un problema. Hay un problema, es un problema que en WCW se notaba aún más, y es el cansancio por saturación. ¿A qué me refiero? A que no es que tenga un solo combate y bueno, vale, es que hay una intervención que queda sin efecto por una segunda intervención, que queda sin efecto por una tercera intervención. Esto, la ópera prima del overbooking y del salvajismo en cuanto a booking, ocurre en WCW en el año 2000, es decir, el año que Russo controla la empresa. Hay en Base at the Beach, por ejemplo, todos tenéis claro lo que pasa con Hogan, ¿vale? Es decir, lo que pasa con Hogan, lo que pasa con Jarrett, tal. Pero si tú revisas todo el pay-per-view al completo, con lo que te encuentras es con cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el combate de St. Douglas es: hay una intervención, Torrie Wilson le ataca, otra intervención, otro falso final, un sillazo, Torrie traiciona a Billy Kidman, acaba ganando St. Douglas. Si os dais cuenta, os he dicho 6 intervenciones en el mismo combate, 6 interferencias con Red Bump incluido. ¿Qué pasa? Llega un punto donde tú como espectador dices, bueno, vale, pero ¿dónde estaba al principio? Es decir, ¿o de qué sirven estas intervenciones? Es decir, ha intervenido uno, el que ha intervenido no sirve, el que ha intervenido después tampoco porque no ha valido para nada su intervención, pero finalmente la intervención final sí. Vale, pero todas las otras 5 intervenciones, ¿de qué han valido? De nada. Quedas totalmente minimizado. Esto es una teoría que lleva bastante bien Brian Shane y con la cual yo estoy bastante de acuerdo, que tú lo que no puedes hacer y lo que no debes hacer sobre todo es tener 5, 6, 7 intervenciones en un combate que lo que hacen es que una intervención valga para mucho menos. Es decir, cuando un combate tiene un run-in, tiene un manager que molesta, tiene un sillazo, tiene un golpe con objeto, el objetivo es que sea prácticamente el movimiento final o queden 2 minutos de combate. Pero lo que no me puedes dar es en el minuto 5 una intervención de Karen Jarrett que sea importante, ¿vale? No intervención de distraer un poco al árbitro tal, sino intervención de le da una silla a su oponente y se revienta en la cabeza, usa la guitarra, es una traición tal, tienes al final del combate. Pues tú vas a ponerse en el minuto 5 de un combate de 15
Yo ya no me acuerdo de esa intervención, y esa intervención que supuestamente tiene que ser importante a nivel historia, la pierdo. Evidentemente, esto si pasa en un pay-per-view es malo. Si pasa en un semanal no es tan grave, pero si pasa en un pay-per-view es malo, porque al final la sensación que me deja es, vale, tú has planeado todo esto porque quieres que termine de una forma, pero no va a terminar nunca de esta forma. ¿Por qué? Porque tienes un punto intermedio que yo como espectador me he perdido o que de repente no tiene el interés que debería. En el punto de vista puramente luchístico pasa algo muy similar. Es decir, un combate que tiene 5, 6, 7 intervenciones, lo habitual es que no sea tan bueno como un combate normal. Y claro, aquí hay una cosa que es que los que somos fans del overbooking, alguno pensaría, pues eres fan, ¿por qué dices que es un problema? Porque el overbooking es muy difícil de que sea un buen overbooking. Es decir, es muy difícil cumplir con expectativas, con realidades, con que las intervenciones encajen, con que funcione bien, con que todos estemos contentos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos de forma prácticamente habitual es vale, esta intervención no va a funcionar como tal, pero yo la meto así para que la gente lo flipe. Vale, pero ¿esto nos lleva a algo? No, aquí hay un problema. Y este problema yo lo digo siempre, yo sé que habrá mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Para mí, un combate siempre tiene que tener claro a dónde quiere ir. No a dónde va, cuidado, a dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque si yo tengo un combate entre, pongamos, ¿vale? Voy a poner a dos luchadores que no estén actualmente en WWE o en All Elite para no causar susceptibilidades. Josh Alexander y Moose, ¿vale? Van a tener un feudo, vale. Y va a haber una intervención en un combate porque no sé quién está enfadado y quiere intervenir, vale. ¿Qué es lo importante de esa intervención? Lo importante para mí es que cuando se produzca esa intervención, yo tenga claro el por qué se va a ocurrir, o si no lo tengo claro, se me explique claramente. Si no, lo que queda es algo muy raro. Estoy pensando, por ejemplo, en el año 2000, que se hizo también costumbre que el wrestling, sobre todo en WWE, estaba muy sobrebuqueado, y en WWF pasaba algo muy raro que era, tú tenías combates ya de más nivel, estoy pensando, por ejemplo, en los de Benoit, o los de Jericho, o los de Angel, y quedaban opacados porque tenías dos intervenciones. Por ejemplo, hay un combate que a mí me gusta mucho, que está ciertamente infravalorado, que es uno de los primeros, Angel contra Taker, no sabemos el pay-per-view, que es el combate donde aparece Eric, el hermano gemelo de Kurt, para intervenir y fastidiar a Taker. Asumimos que eso está bien. Asumimos todos que, oye, que aparezca Eric Angel que no conocíamos de antes es un buen giro de guión, es un giro de guión además que sorprende al espectador y es un giro de guión que te hace pensar coño, esta no me la vi venir, ¿sabes? Que eso siempre está bien. Pero a la vez, yo lo que pienso es, estando de acuerdo en todo eso, tengo una sensación extraña de que este combate podría ser mucho mejor sin intervención. Entonces, el overbooking, o el booking en general, que se basa en intervenciones, o en ref bumps, o en objetos, tiene que tener muy claro qué sacrifica. Es decir, si tú vas a sacrificar un combate en el ring, tiene que ser porque hay un motivo detrás. Por ejemplo, en el caso del combate al que me refiero, el motivo es que quieres hacer que Kurt Angle sea un capullo heel campeón, que es un cobarde, que funciona bien. Y encima te dan un buen combate, el segmento es entretenido, lo que pasa causa sorpresa, es decir, funciona bien. Ahora bien, y esto es como todo, si no fuese así, si fuese distinto, sería un problema. Si en vez de haberlo hecho tú con ese sentido y con esa lógica, lo haces de, ay no, porque quiero meter una intervención, porque así que quede bien Kurt, pero que no pierda Taker, tal, lo que da es pestoso. Y lo que da sobre todo es que llega un punto donde las victorias y las derrotas no cuentan. Esto lo hemos hablado muchas veces en relación a WCW y en relación a TNA. Nosotros tenemos un problema actualmente con TNA en 2012, en 2011. Estamos en 2011, pero estamos llegando a 2012. Da lo mismo que un luchador gane o pierda. Porque nunca suele ganar limpio, nunca suele perder limpio. Es decir, si tú tienes un combate al show, estoy pensando por ejemplo en la Jarrett Angel, donde pierde de forma heel Jarrett, pues ya está. No pasa más porque, oye, ha perdido de forma heel Angel, Jarrett es un heel despreciable, está Karen, está esto, guay, vale. Pero si tienes eso, tienes un combate antes de Immortal que acaba así, tienes la amenaza de Hogan, tienes tal, la sensación que te acaba quedando todo el rato es de, vale, pero entonces, ¿para qué me tengo que preocupar yo de un combate si sé que ninguno de los dos va a quedar mal? Es decir, yo no digo que haya que enterrar luchadores, pero el problema que tiene el overbooking es que para lo único que sirve muchas veces es para no enterrar al perdedor enterrando al ganador. Por ejemplo, una de las rivalidades más overbooked de la historia y en mi opinión una de las peores por culpa de ello. Creo que todo el mundo va a saber a cuál me refiero. Es el combate entre nuestro amigo Billy Kidman y Hulk Hogan. Es que Billy Kidman gana 3 veces a Hulk Hogan. Las 3 veces son tan intervenidas que no tienen ningún tipo de sentido, porque Hulk evidentemente no quería perder. En las 3 da la sensación de que no sirve para nada
Incluso la victoria de Hogan queda bastante opacada porque a Billy Kidman no le vale esa derrota porque es, no, pero has perdido usando a Eric Bischoff, usando a Horace Hogan, que Horace Hogan te acaba traicionando, etcétera, etcétera. Es decir, si yo quiero posicionar a un luchador joven para que se enfrente a una leyenda y quiero que su derrota sea digna, es decir, que sea una derrota que sirva para, oye, pues este tío tiene talento, oye, pues este tío vale, lo que tú tienes que hacer, el grado número 1, es hacer que esa derrota cuente, hacer que esa derrota sea una historia por pin o por sumisión, después de haber tenido muchísimas cosas y después de haber peleado. Incluso aunque sea heel, que no tenga esa cantidad de intervino, uso tal, uso cual, uso no sé qué, uso no sé cuántos. Porque lo que haces es enterrar al luchador y lo que haces es, sobre todo, minusvalorar el resultado. Eso sí que es muy importante y eso sí que ha habido empresas que no se han dado cuenta. Yo puedo hacer un show muy bueno, pero si al final del show el resultado da lo mismo, la gente no va a volver, o va a volver pero va a decir, bueno, a ver, me lo va a pasar bien, pero no voy a ver el wrestling. Que esto que puedo decir puede sonar un poco extraño, un poco extravagante, creo que lo es, pero es que es bastante evidente cuando te das cuenta. Es decir, cuando te das cuenta de eso, tú lo que ves es, tenemos a una empresa A y una empresa B. La empresa B y la empresa A nos dan combates de similar calidad, pero en la empresa B los combates son consistentemente con finales cerrados. Es decir, no sé quién gana no sé quién, no sé cuántos pierde contra no sé cuántos, no sé quién va a enfrentarse a no sé quién. Es decir, todo tiene un final más o menos establecido. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que si yo te doy eso y por el contrario te doy una serie de combates totalmente, es que no quiero decir minusvalorado, pero totalmente absurdo, totalmente indiferente y que el final es, no, intervienen 3 personas, esto le da la victoria tal, no sé quién, de forma semanal, cuidado que este es el problema, hacerlo de forma semanal, la sensación que te va a quedar a ti es un, bueno, a mí es que me da lo mismo. A mí me da lo mismo porque es que de repente no me interesa ese combate, es decir, porque de repente ese enfrentamiento es un plan, vale, guay, muy bien, pero es que lo que me estás diciendo tú y lo que estoy viendo son cosas opuestas. Y son cosas opuestas porque no es algo que a mí me interese. Y cuando me refiero a que no me interese, siempre tengo que decir que no es una cuestión de no me interesa a mí como espectador, que a mí hay muchas cosas del wrestling que no me interesan. Estoy hablando a nivel de en general. Es decir, si yo, por ejemplo, os digo, vamos a ver un combate de WWE actual, Roman Reigns contra Drew McIntyre. Vale. El combate lo va a ganar Roman. Vale. Y Drew va a salir bailando. Vale. Si pasa una vez, que ya pasó, y sé que mucha gente estuvo descontenta, pero si pasa una vez, compro barco. Compro barco es un show especial, es en Reino Unido, tal. Si pasa 2 veces, ya no compro barco. Si pasa 3, ya no compro barco. Y ese es el problema del overbooking. El overbooking se permite. El overbooking es relativamente positivo. Pero tiene que ser hecho de tal forma que tú no te des cuenta de que es overbooking. Esto, para que nos entendamos, es un poco como la carne. La carne te puede gustar hecha, poco hecha, muy hecha, etcétera, etcétera. Pero no te gusta quemada o no te gusta cruda. Vale. Con el booking es algo similar. El booking crudo, es decir, combate uno contra uno sin ningún tipo de storyline detrás, solo 2 tíos dándose de hostias, funciona en casos muy concretos y para un espectador muy concreto. El resto de varianzas entre medias funciona muy bien. Pero el combate overbooking es un combate quemado, es decir, estás dando un filete que ya está prácticamente quemado. Entonces, o lo haces de una forma muy específica, en combates muy determinados que tienen que acabar así, o lo que tienes es un espectador que te dice, oye, esto es una suela de zapato, que es como llamamos aquí a los filetes que están muy quemados. Esto no me gusta. Pero no me gusta no porque mi gusto no sea ese, sino porque, tío, resulta que todo lo que estás viendo este mes no importa para nada porque el combate va a acabar así. Es decir, el combate va a terminar sin ningún tipo de problema. Tú dices, ya bueno, pero es que esta intervención significa que, vale, entonces ya no es tanto overbooking. Es decir, overbooking al final, como todo en esta vida, es una percepción personal de cada uno, pero llega a un punto donde es un booking con mucha intervención, muy excesivo, y hay otro que pasa a ser overbooking, que es cuando ya es un problema. Porque al final, y esto lo comentamos Luis y yo, si leéis nuestras reviews, bueno, si las escucháis más que las leéis, que muchas veces decimos de los main event de la actitud. Está sobrebuqueado, está con overbooking, pero está guay. ¿Por qué? Porque ese overbooking es aceptable, nos lleva a algún sitio, es divertido, lo pone de emoción, etcétera, etcétera. Pero si ese overbooking lo llevas durante todo el show, que es lo que hace Russo, el problema que tienes es que llega a un punto donde ya no te conviene la siguiente interferencia. Es decir, donde si hemos visto, por ejemplo, 3 guitarrazos de Jarrett en 3 combates distintos, estoy pensando una vez más en Mayhem 2000, el cuarto no me lo voy a creer. No, pero te lo tienes que creer porque tal. No, porque he visto 3 falsos finales que son así, en 3 combates distintos. Cuando llegue el cuarto, lo que va a pensar es, esto va a ser otra vez, Jeff Jarrett va a intervenir, va a usar el guitarrazo y lo va a ganar. Y efectivamente es lo que pasa. Es decir, es un poco el overbooking de intervenciones, de ref bumps y tal, es un poco como los movimientos.
un movimiento que se hace en todos los combates deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque esto es como todo. Todos los shows, bueno, la mayoría de combates tienen el test of strength, es decir, el test de fuerza de empujarse uno al otro, los lariats contra el esquinero, los lariats que hace uno, etcétera, etcétera. Vale. Pero nadie cree que vayas a ganar un combate por un lariat o un dropkick. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, si todo el mundo lo hace, deja de tener un valor diferencial. Esto es un poco como cuando alguien hace música y es muy alternativo. Hay mucha gente que se enfada, los más puristas que se enfadan, cuando esa música se vuelve popular. A mí me parece que es lo más chulo que existe, igual que se popularice un movimiento. Pero la realidad es que es cierto que en esa popularización se pierde lo que lo hace único. Claro, esto normalmente en movimientos, en música, en espectáculo no hay problema, incluso en wrestling. Es decir, que el combate actual sea mucho más técnico que el brawler de los 90, está guay, está bien. Pero siempre hay que entender que el overbooking no funciona igual. Porque esto es como con la música. ¿Es que la música actualmente tiene más producción? Sí, pero hay música que no gusta porque está sobreproducida. Porque llega un punto donde de repente todos los combates que están sobrebuqueados son el mismo combate. Es decir, y esto quiero que os quedéis conmigo porque es un poco loco, pero es una teoría que yo tengo. Con el suficiente overbooking, yo puedo ver un combate exactamente igual de cualquier luchador. Porque llega un punto donde mi visión y mi concentración en el combate se pierde. Es decir, si por ejemplo, yo estoy poniendo un ejemplo real de WCW, yo meto una manager, una traición de la manager, un low blow, un sillazo, una retraición de la manager y otro low blow para acabar el combate, en ese periodo de 20 minutos donde te he metido 6 cosas distintas, tú pierdes la atención. Es lo que pasa con las series. Es decir, las series, cuando son muy locas, estoy pensando en Lost, lo que hacían era meterte 6 influjos distintos para que a ti se te olvidara el que habían dejado abierto la semana pasada. Es decir, el oso polar, nada. El humo negris, nada. ¿Por qué? Porque te habían metido 4 misterios nuevos y tú ya no pensabas en el anterior. Eso funciona perfecto. ¿Cuál es el problema? Que en un combate de wrestling no tienes ese tiempo. Es decir, no tienes tenemos 40 minutos de episodio, tenemos a personajes distintos que hacen que se vaya la acción. La acción sigue entre esas dos personas. Y la acción sigue entre esas dos personas de forma constante. 2, 3, 4 según sean los integrantes. Si yo meto muchas estipulaciones o muchos cambios o muchas cosas, es como si a un plato le meto demasiadas especies. Ahí me puede gustar el curry y me puede gustar el pimentón. Pero si le echas un puñado entero de curry y un puñado entero de pimentón, la comida no me va a gustar porque ha perdido su sabor original. Bueno, pues con las intervenciones pasa algo similar. Y Russo es el gran problema que tiene, sobre todo después de que ya pierda los filtros y vaya él por su cuenta. Que es lo que hablábamos, por ejemplo, del Kernel from Hell, que es lo que hablábamos, por ejemplo, de los Sonapool, que llega a un punto donde lo que hace Bischoff, pero lo que hace Russo es apostar al más. Es decir, si yo tengo aquí un 6 y aquí tengo un 6, si junto los dos me sale un 12. No funciona así. Si esta intervención la gente ha flipado por la traición de China y en esta ha flipado porque de repente se usa un sillazo, si junto las dos la gente va a fliparlo y si es un falso final, más. Llega un punto donde el aficionado se cansa, es decir, los combates de falsos finales son muy muy buenos o muy muy importantes o al aficionado le satura, es decir, tú puedes hacer el Okada contra Omega de 75 minutos donde no hay un puñetero pin, etcétera, etcétera, tal, porque el público se lo va a tragar, porque es lo suficientemente importante. Ahora, mete a Okada y Omega, en vez de por el título, bueno, es que Okada y Omega son muy buenos, mete a, yo que sé, a Taichi, que a mí me gusta mucho, y Taka, en un combate de primera hora, es decir, el opener, un Iron Man de 1 hora entre los dos que vaya a 0-0. ¿Te duermes? Te duermes porque de repente es algo que no encaja. Entonces con el overbooking pasa algo similar. Igual que con los grandes combates y con las estipulaciones. Necesitas que sea en un momento muy concreto. Necesitas que sea por así decirlo, la especie que da sabor. La hojita de laurel que echan los cocineros. Un centro en el minuto 90. Es decir, todos tenemos algún momento en que nuestro equipo de fútbol ha ganado un partido en el último minuto. O que lo ha perdido también, obviamente, pero que lo ha ganado. Eso le da emoción. Pero si tú ganases todos los partidos en el minuto 90, de repente perderías la emoción de los otros 89. Vale, pues con el wrestling pasa algo igual. Si tú metes 95 estipulaciones en todos los combates, lo que menos va a importar va a ser el resto del show, porque va a ser en plan de, bueno, esto va a acabar en intervención, entonces a ver quién coño aparece, a ver qué objeto usa. Y eso es un problema, así que yo creo que esa es la nota más importante que os puedo dar, la relevancia que tiene, sobre todo, que el booking, el overbooking está guay, pero siempre tiene que ser con cierta conciencia. Con esto nos despedimos por hoy, recordar que el domingo volveremos con Lucha Underground.
Es posible que el domingo tengamos alguna nueva información sobre el canal, unos pequeños cambios que vamos a hacer, nada muy exagerado, pero quizás unos pequeños cambios. Yo con esto me despido y hasta la próxima.